¿Presentas molestias musculares, dolores de cabeza, estrés, irritabilidad? ¿Será la presencia de una enfermedad laboral? Algunas enfermedades pueden estar relacionadas con el entorno de trabajo. ¿Qué pasa cuando la psicología y el derecho se unen? Se amplía la perspectiva y se enriquece el conocimiento sobre diversos temas. Quédate en este espacio, aprende y disfruta. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Psicoley. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí. Bueno, me alegra mucho. Para los que no nos conocen, mi nombre es Daniela Vanegas, soy psicóloga. Y yo soy Natalia Parra, abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Imagínate Natalia, que hace poco estaba leyendo una noticia en donde la Organización Internacional del Trabajo informó que al día se conocen cerca de 6.500 casos de enfermedades laborales en el país. Y asimismo, también leí que el Consejo Colombiano de Seguridad dio a conocer durante la primera mitad del año 2021 que se registraron 302 muertes laborales, de las cuales 95 fueron provocadas por enfermedades laborales, ¿sí? Y el resto, o sea, las otras 207 corresponden a accidentes laborales, ¿sí? Pero pues ya mortales, ¿no? Mientras las personas se encontraban trabajando en su oficio. Wow, es muy interesante conocer este tema porque creo que a veces se presenta mucho enfermedades laborales y de pronto no se conoce realmente que está relacionado con ese entorno de trabajo y esas cifras son alarmantes realmente. Puede existir una falencia de pronto en las obligaciones que tiene el trabajador al respecto, ¿cierto? Sí, y además es que existen factores en el trabajo, si de pronto estas condiciones inseguras que facilitan la presencia de enfermedades laborales. ¿Por qué? Por los riesgos a los que están expuestos que se pueden desarrollar a Ujú. largo plazo, ¿sí? Entonces, estas enfermedades se pueden llegar a desarrollar por quizás ruidos muy fuertes, temperaturas demasiado altas, la iluminación no tan buena, el acoso laboral, entre otros factores de riesgo que existen dentro de las organizaciones. Claro, en definitiva, pueden existir muchísimos factores que lleven a esa enfermedad. Y a propósito de esto, les cuento que la Ley 1562 de 2012 regula la enfermedad laboral en su artículo 4 y así se establece que esa enfermedad laboral la contraída como resultado a la exposición de factores de riesgo que son inherentes a la actividad laboral o al medio en el que el trabajador se ha visto obligado a laborar. Entonces, básicamente esto tiene mucha relación con lo que hablamos y esa relación de ese riesgo, o sea, el hecho de que esté expuesto a ese factor que está relacionado con su labor. Y el gobierno nacional establece unas tablas en las que se relacionan las enfermedades, o sea, como cuáles enfermedades se consideran como laborales. Esto También, es, también podemos resaltar, ¿sí?, que quizás el estar expuesto a estos factores de riesgo que se vayan desencadenando progresivamente en una enfermedad laboral no es la única, no es el único factor por el cual se desarrolla la enfermedad, sino también puede ser a causa de que haya un accidente de trabajo, ¿sí? Y a partir de ese accidente de trabajo que no le causó como tal la mortalidad, sí puede desarrollar la persona una enfermedad laboral en el organismo y pues afectar las capacidades del colaborador. claro, y en definitiva las enfermedades son progresivas, ¿cierto? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, como que la persona va desmejorando en sus condiciones de salud, lamentablemente. Y bueno, les decía que también se establece en esta tabla, ¿no? La relación de las enfermedades. El gobierno nacional debe establecer cada 3 años esta, este cuadro de enfermedades de acuerdo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Pero no necesariamente debe estar la enfermedad ahí en la tabla de enfermedades laborales. O sea, el hecho de que no esté no implica que no pueda existir o que no pueda reconocerse como enfermedad laboral si se demuestra la relación de la causalidad con los factores de riesgo ocupacional, entonces debe ser reconocida como enfermedad laboral de acuerdo pues a la normativa vigente. Bueno, y de pronto dentro de estas enfermedades laborales que están dentro de esa tabla,
¿cuáles podemos así como resaltar? ¿Sí? Bueno, Las que tienen. son muchas las enfermedades laborales en el decreto 1477 de 2014, pero las más comunes son fatiga visual, el dolor de espalda, cuello, hombros, cintura, el estrés y el síndrome del túnel del carpio. Sí, esas son las como que más sonadas, ¿sí? O que reconocemos en las diferentes organizaciones. Y también, ahora que hablas del estrés, ¿sí? Podemos ver las afectaciones psicológicas que generan estas enfermedades laborales, ¿sí? Pero entonces, estas afectaciones, hay muchísimas, ¿sí? Hay varias, pero van a depender de la gravedad de la enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, quizás una enfermedad laboral sea de alguna duración breve, eh, pero de igual forma, si sea breve, pues va a generar incertidumbre, miedo, como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? O algún tipo de desmotivación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un dolor de espalda moderado, ¿sí? Entonces, quizás debido a algo ergonómico, quizás que la silla en la que el colaborador se sienta dentro de su puesto de trabajo tiene un respaldo inadecuado, pero entonces sabe que con terapias físicas, con analgésicos y quizás la mejora dentro de su puesto de trabajo, pues va a llegar a mejorar, ¿sí? Entonces, a diferencia de pronto de que por un riesgo físico, ¿sí? Quizás en alguna industria de telas, ¿sí? Entonces, que se genere un incendio, ¿sí? A causa de un cable que no estuviera en un buen estado. Y a raíz de ese incendio, el colaborador haya inhalado el humo y provocado por eso, pues le dé una enfermedad pulmonar obstructiva, la que conocemos como EPOC, ¿sí? Entonces, empezando, no tiene cura, seguido de que se le va a dificultar respirar. Entonces acá las afectaciones psicológicas son mucho pues más graves, por decirlo así, porque va a generar ansiedad, depresión, estrés, entonces se va a ver muy afectada su salud mental y también se va a ver muy afectada la parte física y esto lo que va a hacer es de pronto impedir que haya una buena evolución y que responda al tratamiento de la manera adecuada, pues para que se pueda tratar esa enfermedad. Claro, y a propósito de lo que acabas de decir, es importante que reconozcamos la diferencia de enfermedad laboral y accidente laboral, que a propósito tenemos otro video para que por favor vayan a verlo si les interesa. Así el de accidente laboral. Ujú. Y es que en la enfermedad puede ser progresiva sobre esa exposición a esa sustancia nociva o el uso prolongado de mobiliario no ergonómico, como precisamente lo mencionabas, pero el accidente laboral normalmente es un hecho súbito. Sí, por ejemplo, entonces realizar trabajo en alturas representa un riesgo de accidente, más no una enfermedad, contrario a usar sillas no ergonómicas, que sí puede representar una enfermedad a futuro, pero no necesariamente un riesgo de accidente. Entonces es muy importante Claro, que esto sepamos se como va esas viendo diferencias. como a largo plazo, ¿sí? De forma progresiva. En cambio, el accidente de una vez ocurrió de manera instantánea. Exactamente. Y bueno, también mencionabas algo muy importante antes y era acerca de la gravedad, ¿cierto? Y de qué tanto era perjudicial esa enfermedad. Y es que el paciente no solamente tiene derecho a ser atendido a través de las entidades del sistema de seguridad social, o sea, como, pues como todo lo que requiere en cuanto a su enfermedad, como una cirugía, como una hospitalización, como exámenes, diagnósticos, prótesis, rehabilitación física, o sea, aparte de todo esto, lo que requiere, es muy importante que las personas comprendan que podrían iniciar un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral si de pronto de alguna manera se ha ido disminuyendo su capacidad laboral, que es lo que generalmente ocurre. ¿Cierto? Entonces, a raíz de este proceso de calificación se puede obtener un porcentaje y de acuerdo al porcentaje puede obtener una indemnización o inclusive podría llegar a una prestación de invalidez. Entonces, creo que esto es muy importante porque no solamente es como ese proceso de rehabilitación, de situaciones médicas, sino además como poder obtener una indemnización o la pensión de invalidez de acuerdo a la gravedad de su enfermedad. Bueno, y qué bueno e importante es conocer este dato, ¿sí? Porque
existen enfermedades, ¿sí?, que requieren un tratamiento de por vida, es decir, que no Exacto, tienen ninguna cura. Entonces, por ejemplo, ante una radiación ionizante, ¿sí?, que así sea en bajas cantidades, pues una persona que haya estado expuesta a estas radiaciones, eso casi lo podemos notar como en el personal médico, estas personas que hacen todas estas rayos X y bueno, ¿sí? Entonces, esto lo que puede generar a largo plazo es que desarrolle algún tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, al desarrollarse esta enfermedad, van a predominar afectaciones psicológicas, porque a uno que de pronto esté bien y le digan, no, es que le diagnosticaron un tipo de cáncer, ¿sí? Eso afecta de mucha manera la salud mental, ¿sí? Puede generar depresión, ansiedad, estrés, infelicidad, dudas al respecto del tratamiento, como decir, ¿será que me voy a curar? ¿Será que no me voy a curar? Baja autoestima, ¿sí? Culpabilidad de pensar, quizás no es que si yo me hubiera cuidado más, si yo hubiera realizado de pronto las cosas mejor, no me habría enfermado, ¿sí? Entonces se quedan como en el hubiera, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Sí? Entonces, va a haber como esta impotencia, ¿sí? Al ver que no tiene la misma funcionalidad que antes, claro. puede llegar a pensar, no, es que mi vida ya no vale la pena, igual me voy a morir, tengo una enfermedad crónica. También pueden pensar, ¿para qué me sirvió quizás esforzarme tanto tiempo en el trabajo si esa organización no se preocupó por mí, por los riesgos que yo podría haber sufrido? Puede generar consumo de sustancias, problemas familiares, problemas de pareja, aislamiento social, problemas económicos. Entonces, de esta manera podemos ver cómo se afecta la vida personal, profesional y social de las personas que llegan a desarrollar una enfermedad laboral. Y el hecho de pensar como, bueno, no me voy a recuperar o si me voy a recuperar, pero bueno, los milagros existen, entonces no todo es negativo, ¿no? Yo creo que eso también es importante analizarlo y es que no toda enfermedad lleva pues como al caos total de la vida. Sí, también acá depende mucho de las herramientas de afrontamiento con que esa persona o que esa persona disponga, ¿sí? Y también cómo perciba la persona esa enfermedad. De pronto, yo no voy a percibir una enfermedad de la misma manera en la que tú la vas a percibir. Tenemos conceptos muy diferentes, distintas percepciones frente a esa enfermedad. Hemos atravesado diferentes aprendizajes a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para saber el proceso de adaptación a la enfermedad de la persona, aunque no va a ser fácil, ¿sí? Porque van a haber cambios en el estilo de vida. Quizás la persona anteriormente no tomaba ningún medicamento, estaba bien, y de un momento a otro cambia su estilo de vida y ahora debe empezar a tomarlo, el cual es un proceso que no es nada fácil, definitivamente. Total. Y yo creo que, bueno, para no llegar a una enfermedad laboral también se pueden adoptar medidas preventivas, ¿cierto? Porque, bueno, cuando ya se llega a esa enfermedad, hay que, como lo mencionamos anteriormente, enfrentarlo. Hay medidas tanto a nivel psicológico como legal para poderla enfrentar de la mejor manera, pero además se puede prevenir Sí, sería esta más bien enfermedad. que las empresas, ¿sí?, realicen de manera anual no solamente chequeos físicos, sino también chequeos psicológicos, ¿sí?, que evalúen cómo está el ambiente o el clima laboral dentro de la organización, si existe quizás la presencia de algún riesgo psicosocial que pueda estar afectando la salud mental de los colaboradores que allí trabajan. Ujú. Esto pues con el fin de prevenir estas enfermedades de tipo mental o psicosocial. Que normalmente También, la parte psicológica como que no se tiene en cuenta en una organización, ¿no? Como que es lo último que se analiza. sí, y es que la salud mental y la salud física están muy estrechas las dos, ¿sí? Porque si nos enfermamos físicamente de una enfermedad laboral, pues nos va a afectar la parte mental. Y si nos enfermamos mentalmente, también nos va a afectar la parte física. Por Wow, ejemplo, sí. cuando hay mucho estrés, ¿sí?, entonces Ujú. se va a generar esta presión arterial alta, ¿sí?, llamada como hipertensión.
lo cual puede generar incluso hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que se realicen pausas activas, planes de bienestar, capacitaciones, distribuir los cargos de manera justa para que no vaya a haber una sobrecarga laboral, clima laboral adecuado, rutinas de autocuidado de las personas como alimentación Ujú. balanceada, una buena higiene del sueño, actividad física, interacción social, hobbies, redes de apoyo, que hayan estos exámenes de ingreso y también periódicos para ver cómo va la salud de los colaboradores, implementación de Claro. diferentes retos de autocuidado, ¿sí? Claro, y yo podría resumir esto con que la empresa debe aplicar consciente y correctamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo lo relacionado con la seguridad ocupacional al interior de la empresa para mitigar los riesgos. Así es. Bueno, yo creo que ha sido súper interesante este corto espacio, pero de mucho, mucho aprendizaje. Sí, la verdad esperamos que los hayan nutrido un poco, que hayan aprendido un poco sobre la enfermedad laboral. Quizás más adelante les ampliaremos el tema. Esperamos que les haya gustado, que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Si tienen alguna opinión, alguna pregunta, por favor, déjenlo en sus comentarios. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.